La validación cruzada es una técnica muy usada al momento de entrenar y validar un modelo de Machine Learning, porque permite reducir un problema muy común que se conoce como el sobreajuste o el overfitting del modelo, y adicionalmente resulta útil cuando tenemos pocos datos para entrenar ese modelo. Así que en este tutorial vamos a ver cómo usar la librería scikit-learn para realizar la validación cruzada de un modelo usando un método que se conoce como la validación por K iteraciones o el K-fold cross validation, que es uno de los métodos más usados al hacer este tipo de validación. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, como siempre recuerden que el código fuente y el set de datos que vamos a usar en este tutorial los podrán descargar en el enlace que van a encontrar acá abajo en la descripción. Veamos rápidamente los diferentes temas que vamos a revisar en este tutorial. Comenzaremos haciendo un breve repaso de lo que es el método de K-fold cross validation. Luego vamos a hablar del problema a resolver, del set de datos que vamos a usar, de cómo generar particiones de los datos con este método K-fold de la librería scikit-learn, y luego ya veremos en la parte 5 un ejemplo completo de cómo usar la validación cruzada de K iteraciones o el K-fold cross validation, cómo implementarlo usando scikit-learn, y al final hablaremos un poco de cómo seleccionar ese valor de K, que es el número de particiones que vamos a utilizar en esta validación cruzada. Así que comencemos haciendo un breve repaso de la validación cruzada de K iteraciones del método K-fold cross validation. En un video que les voy a dejar enlazado por acá arriba hablo en detalle de ese método, así que para entender lo que vamos a ver en este tutorial les sugiero revisar primero ese video, pero acá vamos a hacer un breve repaso. Entonces la idea básica es que tenemos un set de datos, la totalidad de nuestros datos, y lo partimos en una cierta cantidad de subsets. Por ejemplo, acá en esta imagen vamos a suponer que vamos a hacer 5 particiones, es decir, el valor de K es igual a 5, y entonces tendremos ese set de datos dividido en 5 partes. La idea entonces es que vamos a ejecutar 5 iteraciones de entrenamiento y validación. Recordemos rápidamente qué es el entrenamiento y la validación. En el entrenamiento lo que se hace es presentarle al modelo unos datos, y el modelo lo que hace es ajustar automáticamente unos parámetros, unas cantidades numéricas que son propias del modelo y que le permiten generar predicciones correctas. Entonces lo que vamos a tomar es una porción de esos datos, de estas 5 particiones, para hacer el entrenamiento. Y una vez entrenado ese modelo con esas particiones, vamos a tomar una de las particiones restantes y vamos a hacer lo que es una validación, es decir, le vamos a presentar al modelo un set de datos entre comillas totalmente nuevo en el sentido de que no lo vio durante el entrenamiento. Se le presenta ese pequeño set de datos y se verifica que también lo está haciendo el modelo con ese set de datos, es decir, se evalúa el desempeño de ese modelo. La idea de todo este proceso es que cuando tenemos pocos datos, pues es conveniente usar este tipo de validación cruzada, no solo porque aprovecha al máximo los datos para hacer el entrenamiento y la validación, sino también porque reduce un problema que se conoce como el sobreajuste o el overfitting, del cual también hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Básicamente la idea del overfitting es que el modelo tiende a funcionar mejor con los datos o a generar mejores predicciones con los datos que conoce, y no lo hace también con datos relativamente nuevos. Entonces con la validación cruzada se reduce ese fenómeno, y la idea es entonces, después de generar esas particiones, por ejemplo estas 5 que tenemos acá en color gris, se van a ejecutar 5 iteraciones, es decir, el mismo número o el mismo valor de K que escogimos acá. En la primera iteración, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, una de las particiones se oculta, es decir, no se le muestra al modelo durante el entrenamiento, por ejemplo la partición 1 que está en color azul, y las 4 particiones restantes se usan para entrenar el modelo. Una vez entrenado el modelo con esas particiones de color verde, se valida el modelo con ese set de datos, con el set de entrenamiento. Eso nos entrega un desempeño del modelo, que eso es un número básicamente. Entonces, por ejemplo, si el modelo es un clasificador, podemos evaluar el desempeño del modelo midiendo la exactitud, que es básicamente el porcentaje de datos que fueron clasificados correctamente con respecto al total de datos. Entonces, se toman esos sets
2, 3, 4 y 5, por ejemplo, en la primera iteración, se entrena el modelo con esos sets de datos y una vez entrenado se calcula el desempeño para ese set de entrenamiento. Acá tendríamos ese primer resultado numérico, se almacena ese resultado numérico y antes de ir a la siguiente iteración se le presenta el set de datos que estaba oculto, que en este caso de la primera iteración es el set de datos o el subset 1, la partición 1. No se le presenta para entrenarlo, sino únicamente con el modelo ya entrenado. Lo que se hace es validarlo con este set de datos y se obtiene el desempeño para ese set de validación 1. Luego se repite el proceso 4 veces más, pero lo que cambia es el set de datos que mantenemos oculto en cada caso y los sets que le presentamos al modelo durante el entrenamiento. Entonces, si en la primera iteración se ocultó el primer set de datos, es decir, el primero era de validación, en la segunda iteración usamos la segunda partición para validar, en la tercera iteración la tercera para validar, en la cuarta el cuarto subset y así sucesivamente. Al final, ¿qué tendremos? Si el valor de K es igual a 5, tendremos 5 desempeños para el set de entrenamiento, 5 desempeños para el set de validación. ¿Y cómo se evalúa el desempeño global del modelo? Pues simplemente se promedian esos desempeños en cada caso, se calcula su desviación estándar y ya con eso tendremos el desempeño final de esos modelos. Entonces esa es la idea de hacer la validación cruzada. Esto podemos hacerlo con scikit-learn usando dos métodos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál va a ser el problema que vamos a resolver? Pues la idea es entrenar y validar un modelo muy sencillo. Acá no nos vamos a enfocar en encontrar el mejor modelo posible ni en construir un modelo muy complejo, simplemente en ver cómo para un modelo determinado podemos usar la validación cruzada. Entonces la idea es entrenar y validar un modelo sencillo de clasificación usando precisamente este método de K-fold cross validation. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un set de datos, también muy sencillo, que tiene 1797 imágenes. Cada imagen es de tamaño 8×8, son imágenes muy pequeñas y cada imagen contiene un dígito escrito a mano. Y por cada una de esas imágenes tenemos la categoría correspondiente. ¿Y la categoría correspondiente qué es? Pues el dígito que contiene precisamente la imagen. Entonces, si el dígito 0 es el que está escrito en la imagen, pues la categoría es 0. Si el dígito es 4, la categoría es 4. Y así sucesivamente. ¿Cuántas categorías tenemos en total? 10. Porque en las imágenes vamos a tener los dígitos del 0 hasta el 9. Entonces lo primero que les sugiero hacer es descargar el set de datos. Lo tenemos acá en este archivo datasetdigitos.npz. Lo descargan a sus computadores localmente y luego lo van a arrastrar, lo van a llevar hasta esta carpeta de Google Colab. Todo lo estamos implementando acá en Google Colab. Lo arrastran y lo dejan acá para que desde Google Colab ya podamos acceder a ese set de datos. Y después de eso, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es leer el set de datos. Acá voy a importar NumPy para poder hacer la lectura del set de datos, Matplotlib, que lo vamos a usar más adelante para generar algunas gráficas, y acá entonces voy a cargar en el arreglo X mayúscula, me voy a numpy.load, le doy el nombre del archivo y tomo el arreglo X que contiene las imágenes, únicamente las imágenes, y el arreglo Y pues lo leo de forma similar, pero tomo el arreglo Y que va a contener las categorías correspondientes. Acá voy a imprimir en primer lugar el tamaño del arreglo X y del arreglo Y después de realizar la lectura. Entonces tenemos acá 1797 imágenes, cada una de 8×8, y por cada una de las 1797 imágenes tenemos la categoría correspondiente. Este sería el tamaño del arreglo Y. Para tener una idea un poco más detallada de ese set de datos, pues simplemente vamos a tomar unas imágenes, 16 imágenes en total de forma aleatoria, y vamos a mostrar esas imágenes para hacernos una idea un poco más detallada de las características de este set de datos. Entonces acá en IDs voy a tomar unos números enteros aleatorios que van a ir desde 0 hasta 1797 precisamente. ¿Y cuántos datos voy a tomar? Voy a tomar 16 para que ese set de imágenes tome exactamente 16. Acá voy a dibujar las imágenes en una grilla de 4×4 con Matplotlib y luego simplemente voy iterando por las posiciones de esa grilla, tomo la imagen correspondiente o el índice de la imagen correspondiente y acá con IMShow voy dibujando la imagen correspondiente con un mapa de color en escala de grises y como título a cada imagen pues le pongo la categoría que está en el arreglo Y correspondiente. Entonces ejecutamos esto y acá tenemos ejemplos de imágenes. Como son tan pequeñas no resulta fácil ver el dígito que está ahí dibujado, pero por ejemplo acá tenemos un 0. Efectivamente pertenece a la categoría 0, un 9, categoría 9, el 1, el 3, el 7, el 4, etcétera, etcétera. Si ustedes ejecutan esto una y otra vez, pues van a obtener diferentes imágenes para que puedan ver un poco en detalle las características de este set de datos. Ese es un punto de partida. Algo adicional que tenemos que hacer con los datos es que
cuando construyamos el modelo y vayamos a hacer la validación cruzada, el modelo no puede aceptar imágenes, sino que acepta vectores. Entonces lo que tenemos que hacer es, cada imagen que es de 8×8 la tenemos que aplanar, digámoslo así, la tenemos que convertir en un vector, que consiste básicamente en tomar cada fila de la imagen y ponerla una después de la otra. Agrupar todas las filas, concatenar todas las filas y ya tendremos ahí un arreglo. Es decir que no le vamos a quitar datos a las imágenes, pero ya en lugar de imágenes de 8×8, es decir, de matrices de 8×8, pues vamos a tener vectores de 64 elementos. Esto lo podemos hacer fácilmente acá con este método reshape. Entonces yo le digo x.reshape, la primera dimensión, que es el número de datos, es decir, este 1797, lo voy a dejar tal cual, no lo voy a cambiar. Y cuando yo le digo acá -1, lo que le estoy diciendo es que agrupe todas las otras dimensiones, es decir, que agrupe estas dimensiones de 8×8 en un vector de 64 elementos. Y eso lo sobrescribo en el arreglo X, imprimo el tamaño original, que es el que vimos hace un momento, y el nuevo tamaño, que debería ser de 1797 por 64. Entonces tenemos el tamaño original y el tamaño resultante. Y ya cada imagen ahora es un vector y ya la podremos llevar entonces al modelo. Ahora miremos cómo generar las particiones. Entonces decíamos que la idea de K-fold cross validation es que primero yo tengo que generar unas particiones. Entonces estas particiones yo las genero con un método que se conoce como K-fold de scikit-learn y que es muy fácil de usar. Entonces veámoslo acá de forma práctica. Voy a crear acá unos arreglos X y Y ficticios. Obviamente esto lo puedo aplicar también a los arreglos que acabamos de leer, que contienen las imágenes y las categorías, pero para entender cómo funciona este método, pues por eso uso unos sets de datos pequeños. Acá lo llamo X minúscula. Va a ser un arreglo que tiene 5 elementos, es una lista. El primer elemento es una pequeña lista también que tiene los valores 1 y 2. Esto es aleatorio, esto es arbitrario, digamos. El segundo elemento tiene los valores 3 y 4. El tercero tiene los valores 7 y 9 y el cuarto elemento tiene los valores 5 y 3. Y por ejemplo, vamos a suponer que si el dato de entrada es 1, 2, la salida es igual a 1, es decir, los vectores Y, lo que tendría que predecir el modelo, sería igual a 1. Si es 3, 4, entonces la categoría correspondiente es 2. Si es 7, 9, la categoría correspondiente es 3. Y si es 5, 3, la categoría correspondiente es 4. Entonces tenemos un arreglo X de 4 elementos y el arreglo Y de categorías pues tiene también 4 elementos. Supongamos que queremos crear dos particiones, es decir, partir estos 4 datos de X y los 4 datos de Y en dos mitades, cada una con 2 elementos. Lo primero que tenemos que hacer es mezclar aleatoriamente los datos. Esto es, digamos, un requisito al momento de preparar los datos para presentárselos a un modelo de Machine Learning. Siempre tenemos que mezclarlos aleatoriamente. Entonces acá yo importé K-fold, que me genera las particiones, y lo que defino acá con shuffle true es precisamente que le estoy indicando que mezcla aleatoriamente los datos. Después de eso voy a fijar acá una semilla de un generador aleatorio, para que cuando ustedes ejecuten este código, a pesar de que la mezcla es aleatoria, pues obtengan el mismo orden de los datos, siempre y cuando no cambien este número, que es la semilla del generador aleatorio. De esta semilla del generador aleatorio hablo en un video que se llama reproducibilidad en el Machine Learning, y allá entendemos en detalle por qué es necesario muchas veces, cuando usamos procedimientos aleatorios, fijar esa semilla. Entonces fijamos esa semilla y después de eso, entonces ya acá con nsplits, número de particiones, pues básicamente acá estoy definiendo el valor de K. Entonces estoy diciendo, voy a partir mis sets de datos en dos mitades. Acá este KF que retorna esta función Kfold, lo que va a contener no es como tal los datos, sino va a contener los índices correspondientes a cada partición. Entonces, por ejemplo, si yo digo, voy a partir este set de datos en dos mitades, al aplicar este Kfold, él me va a decir, por ejemplo, la primera partición contiene el dato en la segunda posición, cuyo índice es 1, porque en Python siempre el primer dato no comienza el conteo en 1, sino comienza en 0. Entonces este dato que estoy señalando acá sería el dato 1 y, por ejemplo, el dato 3. Y en la otra partición tendríamos el dato 0 y el dato 2. Entonces lo que me va a entregar este método Kfold son los índices, las posiciones que luego se deberían tomar de los arreglos correspondientes. Y ahí ya tenemos las particiones. Acá simplemente de la línea 10 para abajo lo que vamos a hacer es imprimir esa información en pantalla. Entonces acá voy a imprimir una línea con 30 símbolos igual para demarcar como el inicio de una tabla. Acá voy a imprimir como el encabezado de la tabla y lo que voy a hacer es mostrar los arreglos originales inicialmente. Entonces cada elemento de X, 1, 2, con cada elemento de Y, 1, 3, 4 con 2,
79,3 y así sucesivamente. Entonces eso lo voy a mostrar en esta tabla y por tanto un encabezado es el índice, me indica la posición y el elemento correspondiente a esa posición. Y acá con este for lo que voy a hacer es precisamente imprimir. Entonces voy a irme por X y Y, voy a extraer los diferentes elementos de X y Y, la posición correspondiente, entonces ese I que es la posición lo imprimo en primer lugar, luego imprimo, acá sería sin los dos puntos, bueno, dejemos los dos puntos, acá sería elemento de X y el elemento correspondiente de Y. Y ahí tengo el set de datos original. Ahora lo que voy a imprimir son las particiones o los índices que contiene esta variable kf que obtuve con kfold. Entonces imprimo acá otra línea para separarla como de la tabla anterior y acá simplemente entonces le digo genere la partición sobre X, es decir, tome este arreglo X que tenemos acá arriba y genere las particiones con base en este criterio, es decir, dos particiones, mezcla aleatoria, acá esto me va a generar las particiones y con este for voy iterando por las diferentes particiones. Acá con I tengo el número de la partición, en inglés eso se llaman los folds, las diferentes particiones, entonces imprimo el número de la partición y acá lo que me deja para entrenamiento y lo que me deja para validación. Recordemos que las particiones, acá tal como las tenemos, fíjense que cuando se generan las particiones, la idea es que cuando empiece a iterar el algoritmo de validación cruzada voy a tomar unas particiones para entrenamiento, otras para validación, entonces acá voy a simular digamos ese comportamiento y entonces eso me va a arrojar dos grupos de índices, unos que llamo train index de entrenamiento y otros val index de validación. Ejecutamos esto y veamos qué es lo que tenemos. Entonces tenemos nuestros datos originales, el elemento 0 del arreglo X es 1, 2, el elemento 0 del arreglo Y es 1, en la posición 1 de X tenemos 3, 4 y en la posición 1 de Y tenemos 2 y así sucesivamente. En la primera partición, entonces, lo que me dice esto es vamos a tomar los índices 1 y 2, es decir, que vamos a tomar para X este elemento 3, 4 y para Y este elemento 2, ese sería la posición 1 y vamos a tomar además este índice 2 que es este de acá. Tomamos estos que hacen parte de las dos primeras particiones y las otras dos particiones pues ¿cuáles son? Las que están en el índice 0, esta que estoy señalando acá, y en el índice 3, la de la parte de abajo, entonces 0 y 3 precisamente, y ya tenemos entonces las diferentes particiones, pero esto lo podemos hacer ya cuando tengamos un set de datos con muchísimos más datos y podemos cambiar ese número de particiones, pero esta es la lógica de cómo se generan esas particiones. Entonces ya con eso sabemos cómo generar las particiones y ahora sí veamos cómo implementar la validación cruzada con este método de K-fold cross validation. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Primero vamos a crear una instancia del modelo que queremos entrenar. Cuando digo crear una instancia es en una variable de Python almacenar el tipo de modelo que queremos crear. Luego hacemos lo que acabamos de hacer hace un momento, creamos e inicializamos una instancia de K-fold que va a contener todas las particiones y luego esa instancia que obtenemos acá en el punto 2 se la presentamos a cualquiera de estos dos métodos. CrossValScore o CrossValidate, le presentamos esas particiones, le presentamos el modelo, le presentamos los datos de entrenamiento a cualquiera de estas dos funciones y en este paso 3, esas dos funciones, cualquiera de las dos, es la que hace como tal el entrenamiento y validación. Es decir, si me devuelvo al dibujo inicial, son las que se encargarían de estas iteraciones. De acá para abajo, todas estas iteraciones las podemos llevar a cabo con una sola línea de código usando cualquiera de esos dos métodos y los resultados, es decir, el desempeño del modelo en cada una de esas iteraciones con cada una de las particiones, pues lo arrojan esas funciones en un arreglo que se llama puntajes. Y después de eso, ya lo que nos queda es, después del paso 3 de realizar la validación cruzada, tomamos ese arreglo que nos genera cualquiera de estas dos funciones, lo promediamos, obtenemos la desviación estándar y con eso ya tendremos el desempeño como tal del modelo después de esta validación cruzada. Entonces, veamos cómo hacer esto. Esto es muy sencillo, requiere muy pocas líneas de código. Veamos cómo hacerlo con el primer método que es CrossValScore. Vamos a suponer que vamos a usar 10 particiones ya para los datos que tenemos originalmente, es decir, los datos que tienen las imágenes y sus categorías correspondientes. Vamos a suponer que K es igual a 10. Entonces lo que voy a hacer primero es de scikit-learn, voy a importar acá este clasificador con bosques aleatorios, que es un tipo de modelo muy poderoso de Machine Learning, del cual hablo también en un video que les dejo por acá enlazado. No vamos a entrar en detalle de qué es lo que contiene un clasificador de bosques aleatorios, pero vamos a usarlo como ejemplo para clasificar estos datos.
Entonces importamos el modelo y acá de Model Selection de Scikit-Learn vamos a importar cross-val score y empezamos a ejecutar estos pasos. Paso 1, creamos e inicializamos el modelo. Entonces en la variable modelo voy a almacenar una instancia de Random Forest Classifier. Voy a usar 40 árboles para ese modelo. Segundo paso, repetimos lo que hicimos hace un momento, que es crear e inicializar una instancia de kfold. Entonces me voy a kfold, le digo quiero generar 10 particiones de mis datos, que la mezcla sea aleatoria, le fijo la semilla para que ustedes cuando ejecuten el código lleguen al mismo resultado y eso lo almaceno acá en kfold, en esa variable. Y acá, fíjense que en una sola línea de código vamos a hacer la validación cruzada. Entonces, ¿qué hago? Llamo cross-val score, que le presento, en este orden le presento el modelo, le presento los datos de entrada del modelo, X, las imágenes, los datos que debería aprender a predecir el modelo, Y, que son las categorías, y en CV, en este parámetro CV, le presento precisamente las particiones, el kfold. Lo que va a hacer esta función cuando la ejecutemos es ir extrayendo las diferentes particiones. De esas particiones toma K-1, se las presenta al modelo, entrena el modelo con ese valor, calcula el desempeño, luego la partición restante se la presenta al modelo entrenado para hacer la validación, repite eso una y otra vez y todos los resultados de la validación los va almacenando acá en scores. En este caso, como estamos usando un modelo de clasificación, por defecto este modelo Random Forest Classifier lo que contiene es la exactitud como desempeño. Entonces acá en scores lo que vamos a tener son precisamente exactitudes. Y ya, fíjense que requerimos solo 3 líneas de código para crear el modelo y hacer la validación cruzada. Ya lo que nos resta es acá en la parte 4, voy a imprimir de la validación cruzada los desempeños en cada iteración. Entonces como creamos 10 particiones, vamos a tener 10 desempeños diferentes y luego entonces vamos a tomar este arreglo que tiene los 10 desempeños y simplemente los promediamos. Entonces acá me voy a numpy.min scores, promedio los puntajes y luego le calculo la desviación estándar y ya con eso tendríamos en estas dos últimas líneas caracterizado ya el modelo después de esta validación cruzada. Ejecutamos esto y acá tenemos entonces los desempeños individuales. En las 10 iteraciones obtuvimos desempeños de 0.97, 0.98, 97, etcétera, etcétera. Acá hay algo importante que hay que aclarar y es que en este diagrama que yo les mostraba inicialmente yo les decía en cada iteración yo obtengo 2 desempeños. Con entrenamiento obtenidos con las K-1 particiones de entrenamiento y en azul teníamos el desempeño obtenido con la partición de validación en cada una de las iteraciones. Sin embargo, lo que acabamos de ver es que en lugar de 2 valores de desempeño, por cada iteración nos está arrojando uno solo. Lo que ocurre con este método, cross-val score, es que ese método combina esas 2 validaciones en un solo valor, es decir, combina estos datos de validación con entrenamiento y validación con la partición de validación, valga la redundancia, los combina en un único valor, entonces no los puedo diferenciar. Esa es como una desventaja de ese método, pero ya vamos a ver cómo resolver este inconveniente. Pero igual esto me permite hacer la validación cruzada. Después de tener estos 10 valores de desempeño, lo que hago es calcularle el promedio. Entonces el desempeño promedio, la exactitud promedio es de 0.97, es decir, es del 97%, es decir, con este modelo sencillo y con el set de datos tan sencillo que estamos usando, pues tenemos una exactitud muy alta. El 97% de los datos está quedando clasificado correctamente y la desviación estándar es muy pequeña, es de 0.01. Lo que nos dice es que en casi todas las mezclas que se hacen con estas particiones se obtienen diferencias muy pequeñas entre uno y otro valor del desempeño, que eso lo vemos acá en los valores individuales. Entonces, en resumen, esta es una manera de hacer la validación, limitación de este cross-val score que nos combina el desempeño de entrenamiento y validación en un solo número y no podemos diferenciar esos desempeños. Si queremos acceder a un desempeño y al otro por aparte, en lugar de usar ese método de cross-val score, podemos usar cross-validate. La lógica es la misma, entonces acá voy a casi que a repetir el código anterior, pero simplemente voy a usar cross-validate. Es decir, que voy a crear la instancia del modelo, voy a crear la instancia de kfold, exactamente igual a la que usé anteriormente, y acá en lugar de usar el método anterior uso cross-validate, le presento el modelo, le presento los datos de entrada del modelo, las predicciones que tiene que aprender a generar y le presento el kfold y esto me genera un arreglo de scores. La diferencia es que ejecuto esto y la diferencia es que el arreglo de scores va a ser diferente. Si yo imprimo esos scores, acá voy a tener ya unos datos adicionales, simplemente no contiene valores numéricos. Acá me está diciendo, para
hacer el ajuste para entrenar el modelo en cada iteración, ¿cuánto tiempo requirió? Eso es el fit time. Entonces estos son segundos que se requirieron para entrenar el modelo con cada una de las particiones. El score time es el tiempo que le tomó a scikit-learn generar las predicciones para hacer la validación con los sets de entrenamiento y prueba en cada partición, pero esto realmente no es relevante. Y acá lo que tenemos es el test score, es decir, el puntaje que generó el modelo, en este caso la exactitud, con los datos de prueba de cada partición. Eso es lo que tenemos acá. Tendremos 10 datos, es decir, este test score básicamente es este conjunto de valores en color azul que tenemos acá del lado derecho de la gráfica. Nos falta obtener estos de color verde, que son los scores o los puntajes obtenidos para los sets de entrenamiento en cada iteración. Eso lo obtenemos de manera muy sencilla. Simplemente tenemos que cambiar acá una línea de código. Tenemos que decirle, acá lo estoy replicando, simplemente cuando yo llame cross-validate, le agrego acá un parámetro adicional que me dice return train score verdadero, es decir, que nos devuelva también el puntaje que se obtuvo con los datos de entrenamiento. Repitamos esto, imprimamos en pantalla los scores y acá tendremos el fit time, que no nos interesa, el score time, que no nos interesa, el test score, que nos arrojó antes, y el train score, que es el que acabamos de obtener. Y acá estos dos son los elementos importantes, porque con base en ellos dos lo que podemos calcular es el desempeño con los sets de entrenamiento y de validación y comparar esos dos desempeños. ¿Por qué es importante poder acceder a esta información para comparar esos dos desempeños? Porque usualmente los modelos tienden a tener algo que se conoce como overfitting, es decir, que con los datos de entrenamiento funcionan mejor que con los datos de validación. Entonces es de esperar que generalmente, y si el modelo no está entrenado de forma correcta, tienda a funcionar mejor con entrenamiento que con validación. Y acá lo estamos viendo. Fíjense que el puntaje que se obtuvo con los datos de entrenamiento es en todos los casos del 100%, es decir, está clasificando perfectamente los datos de entrenamiento, pero los datos de prueba los está clasificando ligeramente peor, con un 97-98% de exactitud. Entonces, por eso es importante poder acceder a estos dos puntajes y por tanto lo que yo sugeriría es siempre usar cross-validate para poder acceder a esos elementos. Y ya lo que podemos hacer entonces es, como esto es un diccionario de Python, tomamos simplemente este campo test score, tomamos el train score y a cada uno le calculamos la media y la desviación estándar. Eso lo voy a hacer acá. Entonces tomo los puntajes de entrenamiento, accedo a esa parte del diccionario, tomo los puntajes de validación, le digo desempeño de entrenamiento, voy a imprimir simultáneamente la media y más o menos la desviación. Entonces tomo los puntajes de entrenamiento, con min imprimo ese valor, lo imprimo con 3 decimales y hago algo similar con la desviación estándar y repito eso para los datos de validación. Y acá ya tenemos el desempeño como tal del modelo. Con datos de entrenamiento el desempeño es perfecto. En todos los casos predice el 100%, por tanto la varianza es 0, la desviación es 0 y con los datos de validación se baja un poco el desempeño, 97.4% y algo de variación. Entonces esto lo que nos diría es, nuestro modelo tiene algo de overfitting. Ya acá esto implicaría hacer como un ajuste de hiperparámetros. Del ajuste de hiperparámetros también les hablo en un video que les menciono por acá, que les dejo aquí arriba enlazado, pero podríamos usar la misma validación cruzada para hacer ese ajuste de hiperparámetros. Si quieren ver ya ese procedimiento de cómo hacer ajuste de hiperparámetros con validación cruzada, pues me pueden dejar los comentarios acá abajo. Y ya con eso tendríamos esta validación cruzada. Una pregunta que nos queda por responder es, bueno, ¿y qué valor de K debemos usar? ¿Cuál es el valor más adecuado? Entonces acá la idea es hacer un experimento. La idea es repetir este procedimiento de validación cruzada que acabamos de usar, pero para diferentes valores de K. Y entonces para cada valor de K la idea es almacenar precisamente estos desempeños y luego construir una gráfica para ver cómo cambian esos desempeños a medida que yo cambio el tamaño de la partición, el valor de K. Entonces eso es lo que vamos a experimentar acá para poder extraer algunas conclusiones. Entonces acá lo que voy a almacenar en este primer arreglo son los promedios con el set de entrenamiento para los desempeños. Acá en el segundo arreglo las desviaciones para el set de entrenamiento en los desempeños. En estos dos arreglos lo mismo que lo anterior pero para los datos de validación y acá voy a almacenar los diferentes valores de K. Y entonces voy a iterar para K entre 5, 15, 25 hasta 95. Voy a probar con diferentes valores de K, diferentes tamaños de partición. Por tanto acá hago una iteración en este rango de 5 hasta 96 para que llegue a 95 en pasos de 10 en 10. Imprimo entonces el valor de K que estamos usando para esa validación
y repito el mismo código que teníamos antes, pero esto se replica una y otra vez en cada iteración. Entonces creo el modelo, creo la partición con kfold, creo o calculo los puntajes, es decir, la validación cruzada, la ejecuto acá y luego almaceno los resultados. Entonces, en el promedio de los datos de entrenamiento, de los desempeños de entrenamiento, pues tomo esos desempeños de train score, le calculo el promedio, en la segunda línea le calculo la desviación, en las otras dos repito lo mismo pero con el set de prueba y le añado a la lista K el valor de K de esa iteración. Y al final entonces lo que voy a hacer es graficar simultáneamente promedios y desviaciones estándar con un gráfico de barras de error de Matplotlib. Entonces en el eje horizontal pongo el valor de K, dibujo primero los promedios para set de entrenamiento, le superpongo esos promedios como una barra de error, las desviaciones, y acá le pongo una etiqueta que es entrenamiento, y en la segunda gráfica entonces hago lo mismo, pero con los promedios de desempeño y las desviaciones obtenidas para los datos de validación. La etiqueta en el eje horizontal es K y en el eje vertical van a ser los promedios y las desviaciones, y ya con esto generamos esa gráfica. Esto va a tomar algo de tiempo ejecutarse, acá lo estamos ejecutando cada una de las diferentes iteraciones, pero como esto se repite muchísimas veces en cada iteración, pues se demora algo de tiempo, tal vez unos 2-3 minutos, y después de ejecutar esa parte del código, pues acá ya tenemos nuestras gráficas de desempeño. Acá vemos unos puntos azules, corresponden a los datos de entrenamiento, que es lo mismo que vimos anteriormente, es decir, para el modelo que escogimos hay algo de overfitting, el modelo está funcionando perfectamente con los datos de entrenamiento, vemos que acá el promedio en todos los casos es de 1 y no hay ninguna variación, las barras verticales son las variaciones o las desviaciones estándar, entonces no hay variación. Luego veamos mejor la gráfica de color naranja que nos entrega más información, que es la gráfica correspondiente a los datos de validación. Acá en el eje horizontal tenemos los diferentes valores de K y en el eje vertical pues tenemos el comportamiento del promedio. Vemos que los puntos centrales son el promedio no cambia mucho cuando K aumenta o disminuye, sigue siendo básicamente el mismo, punto 97, punto 975, no cambia mucho, pero sí cambia la desviación estándar. A medida que aumentamos el valor de K, hay más variación en esos valores individuales que se obtienen con el desempeño en cada una de las iteraciones. ¿Por qué hay más variación? Esto lo que nos dice es que, por ejemplo, si tenemos 85 particiones, con cada una de las particiones vamos a tener desempeños que cambian demasiado entre una iteración y otra. ¿Eso a qué se debe? Si tenemos 85 particiones y nuestro set de datos tiene como 1800 datos, pues entre más particiones creemos, más pequeños son los subsets que vamos a tener. No es lo mismo tener de 1800 datos aproximadamente 2 particiones que tienen cada una 900 datos, que tomar esos 1800 datos y partirlos en 10 o partirlos en 100, pues cada partición va a tener menos datos, menos imágenes de entrenamiento, y por tanto, si una de esas imágenes o algunas contienen ruido, ese ruido va a afectar más al modelo cuando tenemos pocos datos en esa partición que cuando tenemos más datos, y por eso se dan mayores variaciones. Entonces acá el hecho de que tengamos mayores variaciones en ese desempeño pues hace que sea menos confiable. Es decir, acá podríamos decir en el caso de 95, el desempeño es de 0,97, pero puede estar llegando hasta un poco más que 1 o hasta un poco menos que 0,94. Entonces no es muy confiable esa medida, por tanto lo que deberíamos tener serían desviaciones más pequeñas y por tanto lo que se sugiere es usar valores entre comillas relativamente pequeños de K. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como los datos pueden variar tanto entre un problema y otro, pues no existe una fórmula que nos diga el mejor K es 5 o 6 o 7 o 25. Entonces lo que se sugiere y lo que casi siempre funciona es usar valores entre 5 y 10. Entre más particiones tengamos, además se requiere más tiempo de cómputo, así que lo que yo les sugiero es casi siempre con un valor de 10, funciona generalmente para la gran mayoría de problemas que queramos resolver usando esta validación cruzada. Muy bien, acabamos de ver de forma práctica cómo usar la librería scikit-learn para con muy pocas líneas de código hacer uso del algoritmo más común para el caso de la validación cruzada. En esencia lo que hacemos es usar el método kfold de scikit-learn para generar las diferentes particiones y luego podemos usar o el método crossValScore o el método crossValidate para implementar como tal la validación cruzada en el modelo que estemos entrenando y validando. Y al final de todas las iteraciones lo que tendremos será el histórico de esos desempeños para cada uno de los bloques de entrenamiento
entrenamiento y validación usados en las diferentes iteraciones, y al final lo que debemos hacer es simplemente promediar esos desempeños y obtener la desviación estándar, con lo cual ya podremos conocer el desempeño de ese modelo. Después de lo que vimos en este video, el siguiente paso sería usar ese enfoque de validación cruzada para realizar el ajuste de hiperparámetros de un modelo. Posteriormente, conociendo esos mejores hiperparámetros, entrenar el modelo con la totalidad de los datos, y con ese mejor modelo seleccionado ya podríamos usarlo para generar predicciones. Así que si quieren ver estos pasos que vendrían después de la validación cruzada, me pueden dejar abajo sus comentarios y en un próximo tutorial podemos ver esto en detalle. Recuerden también que si tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver en este tutorial, también la pueden dejar abajo en los comentarios, y si les gustó este video los invito a compartirlo con todos sus amigos y conocidos y a darle un pulgar hacia arriba de me gusta, porque esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.